Este vídeo quería hablar de él desde hace mucho tiempo porque me parece un vídeo bastante interesante, muy difícil de ver algo parecido. Realmente se parece un poquito a lo que acabo de hablar sobre el tema del Rottweiler y el perro de presa, cuando estoy hablando sobre que el conflicto se inicia a partir de, digamos que un malentendido. Entonces, ese malentendido es lo que a mí me parece súper curioso. Aquí ocurren varias cosas. Vale, Moncho está ahí, pues ha encontrado el rastro de un topo. Pues es un agujero, pues el que suelen ir muchos perros, y entonces pues él está ahí simplemente a lo suyo. Este perrete es un amiguete suyo que pues prácticamente se conocen desde que yo adopté a Moncho, entonces pues es amiguete suyo desde hace muchos años. Es un perro que se comunica muy bien socialmente y a la vez es como muy impetuoso, entonces tiene características muy interesantes este perro en sí mismo. Vale, entonces vemos que estaba aquí hablando antes de Moncho. Si nos fijamos ahora en esta parte de aquí, vemos que aquí se saludan. Está haciendo un saludo bastante tranquilo. Este perro siempre un poquito atendido a los comportamientos de monta, pero a la vez lo hace, pues eso, que se ve que es más bien por la propia excitación del momento. Pero a la vez es un perro bastante respetuoso. Por tanto, se ve que es más bien, pues eso, ese impulso de que el perro se excita por el momento y le sale el rollo de empezar a montar. Este le hociquea como diciendo, tú no me montes. Entonces empiezan aquí a jugar distendidamente. Entonces aquí empieza a ocurrir algo pues bastante interesante. Vemos como el manotazo en los cuartos traseros le ha interrumpido el marcaje con orina, se da la vuelta para echarlo, y aquí me da la impresión de que Chica le corretea quizás para regañarle por estar tan excitado, aunque el ambiente es bastante distendido. Este es un perrete muy efusivo, que es un cachorrito, y este pues eso es un adulto bastante maduro, que pues eso a la vez se deja llevar bastante por la juerga, ¿no? Aquí pues va a marcar, pero no marca, no sé por qué. Vale, hace así como el gesto de ir a marcar. Vale, debe ser que no tenía espacio, ahora sí. Y aquí vemos que el impulso de orinar es tan fuerte que ni siquiera el perro se le ve echar nada de orina. Lo interesante de este perro es eso, que tiene comportamientos de mucho marcado, o sea, de marcar mucho y de rascar mucho, y a la vez es un perro muy prosocial. Vemos aquí lo bien que está reaccionando, jugando armónicamente con el perrito joven. Entonces vemos también la relajación de todos los gestos de la cara y del lenguaje del cuerpo, en cómo se mueve. Aquí es donde llega ya la parte interesante del vídeo. Se acerca porque le resulta interesante lo que está haciendo Moncho. Moncho le permite que se introduzca en su espacio personal porque ya se tiene mucha confianza y porque este además pues tiene muy buen comportamiento, y entonces pues Moncho, cuando le muestran respeto, pues él se abre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esta intrusión al culo de Moncho, a esta especie de escaneo tan exagerado, pues Moncho está mirando de lado como diciendo, me voy a dar la vuelta y os voy a meter un viaje. Entonces los dos están ahí como si hubiese aquí el tesoro, y claro, Moncho con el culo en pompa pues está como diciendo, ¿qué hacéis ahí? Entonces, como vemos, se ha congelado. Vale, esto es una amenaza. Moncho estaba a lo suyo, diciendo, no me importa que estés por aquí porque eres amigo mío, tenemos confianza. Pero en el momento en el que siente el contacto del hocico en sus genitales, pues entonces Moncho vemos cómo se congela con este gesto semiladeado. Lo que le estaría diciendo es, te estás jugando que te eche. Entonces vemos aquí cómo se ha congelado. Él sigue, digamos que invadiendo su espacio íntimo, más íntimo. Moncho pues está ahí como diciendo, ¿me estáis enfadando o qué?
Vemos el gesto. Esto, por ejemplo, si hubiesen sido perros que no son amigos suyos, Moncho ya les habría echado. Pero ¿qué pasa? Que como hay confianza, pues ese espacio personal, ese espacio íntimo, se abre más cuando hay más confianza. Pero claro, si te meten los hocicos pues por esas partes, pues lo mismo te sientes un poquito más vulnerable. Entonces aquí probablemente Moncho tiene tanta confianza que no se lo toma muy en serio, o que lo mismo está oyendo los pasos del topo, porque por aquí hay toperas y entonces Moncho está muy concentrado en el topo. Entonces se ha congelado, tanto puede ser porque estaba manteniendo mucha atención hacia esto, o porque estaba diciéndole a estos que más vale que se alejen. Probablemente tenía que ver con esa cosa de decir ¿a dónde vais vosotros? Y que eso haya llevado también a que lo mismo haya sentido algo en ese momento y entonces se esté concentrando ahí. Aquí, como Moncho sutilmente ha mirado aquí y ha visto, o sea, y ha dejado de sentir que el hocico de este pues estaba ya fuera de su culo, pues vemos como Moncho vuelve otra vez a relajarse y a estar a sus asuntos, ¿vale? Hay, digamos que mucha amistad entre estos tres perros. Se conoce, el perro blanco y Moncho pues se conocen desde que son muy chiquititos. Bueno, desde que son muy chiquititos. Yo adopté a Moncho con 1 año y medio y de los primeros perros con los que jugó fue con este. Y con este pues Moncho y Chica han jugado con este muchas veces. Entonces pues ya hay una cierta amistad que les permite poder estar en ese espacio personal de Moncho sin que haya ningún problema. Estamos hablando de que hay perros que son muy sensibles a ese espacio. Luego habrá otros perros que lo mismo alguien me esté escuchando y diga, coño, pues mi perro le da igual se acerque quien se acerque. Digo, ya, pero yo conozco al mío y yo sé que él es muy sensible a eso porque los bodegueros son muy sensibles a las normas sociales. Entonces ellos pues empiezan otra vez a escanearse, están ahí oliéndose. Y entonces aquí encontramos que este perro, pues eso, le sube la excitación por esta situación. Estamos hablando de que la excitación pues tiene que ver con muchos factores. La excitación simplemente es una activación interna. Y aquí vemos cómo le va a poner la pata encima. Entonces, estaban teniendo una relación como muy apropiada desde un punto de vista canino y de repente este se excita y entonces se extracede en este comportamiento, que al fin y al cabo es lo que este ha hecho antes con él. Entonces, eso le produce a este una reacción de marcaje. Entonces, le va a corregir porque se encuentra que este perro de repente pues le ha puesto la pata en el culo. Entonces eso le hace que este le vaya a expulsar, le va a marcar. Se da la vuelta para expulsarle, le va a marcar, le va a marcar con los dientes. O sea, sin contacto probablemente, pero le va a echar. Este dice, mejor me voy, en vaya lío me he metido. Y de repente Moncho, que estaba permitiendo que estos dos estuviesen por aquí trasteando, de repente Moncho interpreta que le están atacando por la retaguardia. Entonces, este perro ha iniciado un problema en cadena. Este ataca a este y entonces Moncho siente el contacto al apartar el culo y entonces golpea el culo de este, mientras que Moncho siente todo ese sonido del ataque. Entonces lo vemos completo. Y ahí pues simplemente se pelean un poquito sin tocarse y se acaba el conflicto. Ahora al final, pues eso, no pasa de lo que se ve aquí, que es pues los dientes al aire. ¿Por qué? Porque evidentemente ninguno se quiere pelear. Entonces simplemente se están marcando los límites. El otro pues se encuentra que también se ha metido en un lío y aún así, como se encuentra que le están atacando, pues también ataca a él. Pero lo interesante es eso.
Luego, evidentemente, cuando se volvieron a encontrar, porque aquí la dueña pues siguió yéndose, pero evidentemente siguen siendo amigos. Entonces, pues para que veamos hasta qué punto pueden haber conflictos y no tienen por qué enemistarse los perros, ¿no? Lo importante es eso, que luego las interacciones, pues si ha sido un conflicto entre perros que tampoco se tienen mucha confianza, pues luego las interacciones pues sean positivas, o si pueden estar los perros un rato juntos hasta que estén tranquilos y luego ya ahí te separas. Pero simplemente es más bien un pequeño conflicto social, donde vemos pues eso, que ellos ni siquiera se llegaron a morder en ningún momento, sino que simplemente pues se hacen así con los dientes, que es muy escandaloso y asusta, porque parece que se pueden hacer daño, y bueno, al fin y al cabo una pelea nunca sabes si se van a acabar haciendo daño. Vamos a verlo la secuencia completa. Lo interesante que es cómo, digamos que accidentalmente ocurre semejante follón. Vemos como Moncho dice tal, pasa de ellos, sigue a lo suyo. El perro inicia la pelea y entonces pues ocurre la reacción en cadena. La verdad es que es un vídeo que me parece súper interesante. Yo evidentemente pues estaba más preocupado de que no se hiciesen daño, entonces pues no pude grabar el cómo terminaba la pelea, porque evidentemente lo que no quiero es que se hagan daño. Así que nada, espero que te haya resultado muy interesante y hasta la próxima.